Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Se ha trabajado mucho el tema de la identidad. ¿Qué hace diferente este trabajo? Este libro de Identidad, Cultura y Política es distinto en la medida en que existe ese anhelo interdisciplinar y esa aspiración y ese trabajo interdisciplinar, ¿no? A no mirar el problema de la identidad solo desde el aspecto de la cultura como una cuestión antropológica, ni solo desde el aspecto de la política como un proceso de lucha de distintos grupos, ¿sí? y como de comprensión conceptual de qué hay detrás de esas luchas, sino mirarlo simultáneamente en diálogo entre cultura y política. Por eso se llama así, identidad, cultura y política. Yo diría que es la interdisciplinariedad lo que hace este libro único, lo que le da su personalidad como libro. ¿Cómo se relaciona el concepto de identidad con ideas como clase o como género? Sí, la identidad es una abstracción, un concepto, y esos otros conceptos son muy importantes porque no es posible tener una identidad con base en un solo parámetro. O sea, los individuos siempre están ubicados en distintos puntos en relación con distintos ejes identitarios. Entonces, a pesar de que algunas mujeres puedan decir, en el pasado lo decían algunas feministas, no, todas las mujeres tenemos la misma experiencia, porque todas menstruamos, todas tenemos la posibilidad de ser madres y tenemos que decidir si serlo o no serlo, todas llegamos a la menopausia. Bueno, tenemos una serie de experiencias que no son comunes como mujeres, pero evidentemente no es lo mismo ser mujer de un estrato que de otro, ser mujer negra que blanca, ser mujer de la ciudad o del campo, en un país o en otro, ¿sí? Entonces, clase, raza, entre comillas, etnia, religión, género, todos son ejes identitarios que se entrecruzan y que de distintas maneras son adoptados por los individuos, porque el hecho de que yo tenga distintas posiciones en relación con esos ejes identitarios no quiere decir que necesariamente a mí me vaya a interesar plantearme que cada uno de esos ejes es importante para mí. Yo puedo ser mujer y acordarme de eso pocas veces en mi vida, pensar que es mucho más importante para mí el ser colombiana, o el ser ingeniera, o el ser X. O sea que esas posiciones en esos ejes identitarios también son asumidos de distintas maneras en relación con esas identidades colectivas. Profesora, háblenos por favor de algunos de los capítulos que componen este libro. Claro, el libro tiene 12 capítulos, además de una introducción. Cada uno de esos capítulos es una mirada al problema de la identidad o al concepto de identidad, donde se trata de establecer diálogos entre la visión antropológica y cultural de la identidad y la visión política y teórica de la identidad. Y esto se hace desde diversas disciplinas. Hay antropólogos allí como Gilberto Jiménez, hay filósofos como Delfín Grueso, está Eduardo Restrepo, hay personas que trabajan el problema de la identidad desde la literatura, como María Antonieta Gómez, sociólogas, antropólogas, como la misma María Ángela Rodríguez, que trabaja el problema de la transnacionalidad. Está el trabajo de Jesús Martín Barbero sobre estas nuevas comunidades transnacionales, ¿sí? La relación entre lo global y lo local. Profesora, ¿qué es el eco de fantasía? Bueno, el eco de fantasía es un concepto acuñado por John Scott, que yo comparto y que aplico en algunos de los análisis que realizo. El capítulo que yo escribí, aparte de la introducción, se relaciona con este concepto. La idea del eco de fantasía es que fantaseamos que tenemos algo en común en estas luchas identitarias. Entonces, las mujeres de una época que viven un contexto distinto, de alguna manera
crean la ficción de que tienen algo en común con aquellas mujeres de hace un siglo que luchaban por el voto, ¿sí? Y eso se llama un eco de fantasía porque es un eco de esa lucha anterior, pero es un eco que estamos fantaseando. Y al mismo tiempo es una fantasía a la cual otros y otras le hacen eco. Entonces, en ese doble sentido, la construcción de una identidad para una lucha política como la lucha feminista es un eco de fantasía. ¿Por qué cree que a partir de la posmodernidad se le empezó a dar tanto valor al concepto de identidad? Precisamente porque entra en crisis la idea de que hay un gran metarrelato que puede darle sentido a todo, ¿sí? En el pasado existían visiones, por ejemplo, de Hegel. Hegel es un filósofo que ve toda la historia como el proceso mediante el cual el espíritu logra la autoconciencia, se hace consciente de sí mismo y así logra la libertad, así llega a ser libre. Entonces se podía entender la historia entera, y Hegel lo hace en su trabajo sobre la historia, ver desde los sumerios y los egipcios hasta el siglo XIX en el cual él vivió una evolución. Es decir, una manera de entender toda la historia como un solo relato. Otro ejemplo es el de Marx, que también hizo lo mismo, entender toda la historia como la lucha de clases. En un momento los esclavos contra los amos, en otro momento los siervos contra los aristócratas, en otro momento los proletarios contra los burgueses. Pero entender toda la historia como esa sola lucha. Esa idea de que podemos interpretar toda la realidad con base en un gran macro relato es lo que el postestructuralismo de alguna manera cuestiona y pone en crisis.